Hace unos días estaba navegando por YouTube y me encontré con algo que me dejó pensando. Un performance de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993. Lo interesante es que se quedó completamente inmóvil por casi 2 minutos, mientras miles de personas gritaban. Cuando finalmente empezó a cantar y bailar, entendí por qué la gente lo consideraba un genio. Luego abrí TikTok y vi algo completamente diferente. Un influencer con 8 millones de seguidores lanzando su nuevo sencillo. La voz claramente procesada con autotune, ningún entrenamiento vocal aparente, pero ahí estaba, con contrato discográfico. Y fue entonces cuando me hice la pregunta, ¿qué pasó con el talento en la música? ¿Por qué hay una diferencia notable entre lo que era la industria musical hace 30 o 40 años y lo que vemos hoy? Y creo que vale la pena hablar de esto. Permíteme compartir algunos datos interesantes. En el año 2000 se lanzaban aproximadamente 75,000 canciones al año en las plataformas principales. Había un proceso de selección, las disqueras actuaban como filtros. Hoy en día, Spotify recibe 200,000 canciones nuevas cada semana. ¡Cada semana! Eso significa más de 10 millones de canciones al año. Y naturalmente, cuando hay tanta cantidad, la calidad promedio disminuye. Entre 1999 y 2009, la industria musical en Estados Unidos vio caer sus ingresos de 14,6 mil millones de dólares a 6,3 mil millones de dólares. Más de la mitad del valor se perdió en una década. ¿Y qué hicieron con las disqueras cuando perdieron tanto dinero? Tuvieron que hacer recortes y los primeros en irse fueron los departamentos de A&R, Artist and Repertory. Pero antes de continuar con el video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, ya que eso me ayudaría mucho al canal. Sin más que decir, continuemos con el video. Estos eran los profesionales que visitaban clubes, bares y pequeños conciertos buscando talento emergente. Personas con experiencia que podían distinguir entre un artista con potencial real y alguien con solo carisma. Sin estos profesionales, las disqueras empezaron a depender de otra cosa: datos de streaming y viralidad. Si una canción alcanzaba 500,000 de reproducciones, se consideraba para un contrato. Si un video se volvía viral en TikTok, había interés inmediato. El talento vocal o instrumental pasó a segundo plano. Los números se volvieron lo más importante. En las décadas de los 70 y 80, convertirse en artista musical requería años de preparación. Los Beatles, antes de su primer álbum, tocaron más de 1000 presentaciones en clubes pequeños de Hamburgo. 1000 presentaciones antes de que el mundo los conociera. En México, Vicente Fernández comenzó cantando en restaurantes ganando 35 pesos por presentación. Años de práctica antes de su primer gran éxito. Juan Gabriel creció en un orfanato y aprendió música con recursos limitados. Escribió cientos de canciones antes de que alguien le diera una oportunidad. Y cuando finalmente grababan, la diferencia era notable. Vicente tenía ese vibrato característico que entrenó durante años. Juan Gabriel desarrolló un estilo compositivo único. Michael Jackson perfeccionó cada aspecto de su presentación. Hay una encuesta realizada a más de 17,000 personas en Estados Unidos sobre qué década tuvo la mejor música. Los resultados son reveladores. 22% eligieron los años 80, 21% los años 70. Y solo el 3% considera que los 2010 tuvieron la mejor música. Lo más interesante es que incluso la generación Z, que creció con plataformas digitales, considera que la música de décadas pasadas era superior. Esto sugiere que hay algo objetivo en la diferencia de calidad. En los años 80, las disqueras invertían entre 2 y 5 años desarrollando a un artista. Proporcionaban entrenadores vocales, productores experimentados, oportunidades de aprender de artistas establecidos. La radio tocaba canciones de 5, 6 o incluso 7 minutos. No había prisa por captar la atención en solo 15 segundos. Los departamentos de A&R rechazaban aproximadamente al 99% de los candidatos. Era un filtro estricto, pero garantizaba que quienes llegaban al público tenían habilidades reales. No era solo un fenómeno estadounidense.
José José, conocido como el príncipe de la canción, vendió más de 250 millones de discos. Su voz, sin ningún tipo de procesamiento digital, llegaba directamente al corazón. Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Lola Bertrán, Rocío Dúrcal, todos con años de entrenamiento, todos capaces de presentaciones en vivo impecables. En Argentina, Carlos Gardel revolucionó el tango, Mercedes Sosa con su increíble voz de contralto, Gustavo Cerati de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez. Brasil nos dio a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina. Colombia aportó a Joe Arroyo, Diomedes Díaz, Carlos Vives en su época de vallenato. Todos estos artistas compartían algo: años de práctica, presentaciones en vivo sin asistencia tecnológica y talento musical genuino. El autotune se inventó en 1997 con un propósito específico: corregir pequeñas imperfecciones en grabaciones de estudio. Una nota ligeramente desafinada aquí o allá. Cher lo popularizó en 1998 con Believe, usándolo como un efecto creativo intencional. T-Pain lo convirtió en parte de su identidad artística. Como herramienta creativa no hay problema, es como cualquier otro efecto de sonido. El cambio problemático ocurrió cuando dejó de ser una opción y se convirtió en un estándar. William fue honesto al respecto en una entrevista. Me apoyó mucho el autotune. La computadora me permite ejecutar mis ideas a la velocidad que las pienso, pero estoy trabajando en mis habilidades vocales. La pregunta que surge es: si un artista profesional necesita autotune para sus grabaciones, ¿qué diferencia hay entre esa persona y alguien sin entrenamiento que usa la misma tecnología? En noviembre de 2023, un cantante llamado Glenn DeBron creó un video en TikTok explicando el proceso. Mostró cómo cualquier persona puede grabar su voz usando software de afinación para corregir cada nota automáticamente y luego sincronizar el audio procesado con el video. Su conclusión: ahora pueden hacer creer a todos que son cantantes perfectos, cuando en realidad no lo son. El video se volvió viral porque confirmaba lo que muchos sospechaban. Actualmente vemos influencers con millones de seguidores lanzando música sin formación musical previa. No hay años de práctica, no hay desarrollo vocal, no hay entrenamiento en teoría musical. Pero hay algo más valioso para las disqueras: una audiencia establecida. Un artículo de la industria en 2023 lo expresó claramente. Los sellos discográficos ya no están interesados en crear estrellas pop. Prefieren firmar a alguien que ya tiene seguidores, incluso si carecen de habilidad artística. El énfasis está en la audiencia existente, no en el talento musical. Napster cambió fundamentalmente la industria. Esta plataforma permitió compartir música gratuitamente y, aunque fue cerrada legalmente, su impacto fue permanente. Toda una generación aprendió a esperar música sin costo. Para 2007, las ventas físicas habían caído 20% en un solo año. Se calculaba que 1.000 millones de canciones mensuales se compartían ilegalmente. Sin los ingresos tradicionales, las disqueras adoptaron un enfoque basado en datos. Comenzaron a analizar estadísticas de streaming para identificar posibles talentos. Una canción con 500.000 reproducciones en Spotify, interés inmediato. Un video con 2 millones de vistas en TikTok, consideración para contrato. Un músico tocando en lugares pequeños durante 10 años sin números digitales, ninguna atención. El problema con este sistema es que los algoritmos favorecen lo familiar sobre lo innovador. Spotify, Apple Music y YouTube recomiendan música similar a lo que ya escuchas. El resultado es homogeneización. Un análisis de 2019 encontró: las letras se han simplificado en la última década. Hay una homogeneización notable en elementos musicales. Las melodías se repiten más rápidamente para evitar que los oyentes cambien de canción. Las compañías temen perder incluso las fracciones de centavo que genera cada reproducción. A pesar del panorama, hay indicadores alentadores. Las ventas de vinilo han crecido consistentemente desde 2006. Las personas buscan algo tangible, una conexión física con la música.
Servicios como Bandcamp permiten a los músicos retener entre 80 y 90% de sus ganancias. Patreon ofrece modelos de suscripción directa. Los artistas pueden sostenerse con audiencias más pequeñas, pero comprometidas. Géneros como lofi, hip hop, jazz, contemporáneo y música experimental están encontrando audiencias dedicadas sin necesidad de viralidad masiva. Cada vez más personas cuestionan el modelo de suscripción por la música que no poseen realmente. Ted Gioia, crítico musical respetado, escribió en 2024: "Veo un futuro más positivo para nuestra cultura musical. La nueva edad dorada puede no llegar inmediatamente, pero las tendencias a largo plazo son alentadoras. No se puede comprometer completamente la música sin consecuencias. Inevitablemente genera una reacción contraria". La clave está en no esperar que el mainstream produzca lo mismo que décadas pasadas. Entonces, ¿volverá la música de calidad? La pregunta más relevante es: ¿estamos dispuestos a apoyar talento genuino? No solo financieramente, aunque eso ayuda, sino con atención real, paciencia para escuchar álbumes completos en lugar de fragmentos de 15 segundos, con criterio distinguiendo entre popularidad y habilidad real, con participación activa, asistiendo a conciertos de artistas menos conocidos, compartiendo música por su calidad, no solo por su viralidad. Michael Jackson en 1993 demostró lo que era el talento puro. 133 millones de personas observando sin trucos tecnológicos. Vicente Fernández llenó el Estadio Azteca a los 76 años con solo su voz. Juan Gabriel emocionaba estadios completos con un piano y su interpretación. José José vendió 250 millones de discos basándose puramente en habilidad vocal. Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, todos sin atajos digitales. La industria actual responde a lo que pedimos con nuestras acciones. Clics, reproducciones, compartidos. Hemos pedido contenido rápido y entretenido, y esto es lo que recibimos. Si queremos música con profundidad y talento, debemos demostrarlo activamente, con nuestro tiempo, atención y apoyo. La música de calidad no regresará por sí sola. Depende de todos nosotros traerla de vuelta.